trabajemos de manera colaborativa. Y hemos empezado con Joan Antón hablando de su experiencia que lo manifestaba en la comunicación. Profesores trabajando colaborativamente. Nunzi nos mostraba los cuestionarios, la investigación que habían hecho sobre qué pensaba el profesorado y el alumnado del trabajo colaborativo. Pero yo cuando hago trabajo colaborativo sobre todo utilizo una plataforma virtual. Y quiero enlazar, primero, por hacer una petición que me ha hecho el compañero Antonio Manuel de Portugal, y si se puede grabar la sesión. Por mi parte no me importa, y si hay alguno que le importe, luego se puede grabar la sesión esta. Y segundo, en principio vosotros habéis presentado una comunicación sobre aulas virtuales, pero síncronas. Es decir, esta experiencia para muchos de nosotros es nueva, porque estamos utilizando el aula virtual como apoyo a la docencia presencial, pero la situación de síncrona tiene muchas dificultades. Creo que tú viviste ayer mismo alguna de esas dificultades, ¿no? Sim, de facto é verdade. Eu estou utilizando aulas virtuais síncronas desde 2003. Ha empezado a utilizarlas la aula Marratec, que es una aula virtual síncrona, hasta el momento que ha sido vendida a Google. Y a partir de ahí he hecho una investigación para ver cuál es la aula que estaba mejor posicionada, porque si quieres ir a las carreras de Fórmula 1 tienes que tener un Fórmula 1, no puedes ir con Seat 500. Entonces, lo que habíamos seleccionado ha sido aula Adobe Connect. Y la estamos utilizando y en este momento estamos introduciendo a un grupo de compañeros que están aquí igualmente presentes en la Universidad de Extremadura, todo digamos, esta herramienta, que es una herramienta complementar de las actividades que lo llevamos asíncronamente en la plataforma Moodle. Digamos que la enseñanza se hace en dos momentos, o de dos abordajes tecnológicas y metodológicas, que es utilizar una aula, digamos, asíncrona, o una plataforma Moodle, mejor diciendo, y una aula virtual síncrona para tutorías, y que no es exactamente para trasladar las aulas presenciales al entorno virtual. Es para complementar las actividades de forma síncrona, para dar orientaciones a los alumnos, poner, digamos, temáticas, debates, cuestiones, etc. Mucho más para esto do que para hacer aulas tradicionales en formato virtual. Vale, yo creo que efectivamente, esto como el programa casi 59 segundos, vamos a hacer una primera intervención breve para luego dar pie a la intervención más libre. Ana Sanabria, en realidad quiero enlazar las aulas virtuales con tu comunicación porque trata de qué opinan también los docentes y los estudiantes del uso de las aulas virtuales en vuestra comunicación. Sí, nosotros hicimos de todas las aulas virtuales de tecnología, de las asignaturas de tecnología educativa, ya sea grado, que en este caso solo era infantil, maestro infantil, como pedagogía, ¿vale? Y las titulaciones antiguas de maestro, ¿no? Entonces, en principio encontramos un cuestionario que se pasó en el mismo entorno del aula, inicial y final para el alumnado, y una serie de un cuadro, una matriz para el profesorado para reflexionar sobre la propia acción que estaba desarrollando en las aulas virtuales. Nosotros tenemos, es también de apoyo, las aulas virtuales tienen un 60 de presencialidad, un 40 de virtualidad, aunque hemos ido aumentando. Hay algunos casos que son 50 y 50, dependiendo del docente. Entonces, lo que encontramos fundamentalmente es una diferencia, aunque llevamos más o menos el mismo programa, los mismos materiales, hay diferencias significativas voy a empezar por la valoración del profesorado, de la valoración que ha hecho el profesorado de esa experiencia de las aulas virtuales. Compartimos materiales, compartimos prácticas también, y sin embargo el profesorado lo valora de forma totalmente diferente. La implicación, unos hablan de poca implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, de las prácticas, unas prácticas para complementar porque tienen que hacerlas, no porque realmente... Y después, por ejemplo, la experiencia del portafolio, que también lo experimentamos, pues eso, el alumnado hacía uso del portafolio porque se le requería, pero no porque estuviera implicado, ¿no? El análisis puede ser que las actividades no fueran significativas para ellos, ¿no?
Pero sin embargo después nos encontramos que el alumnado consideraba que las actividades sí eran significativas, pero lo que no les resultó nada gratificante fue lo que para nosotros sí fue gratificante, que fue la elaboración de materiales. Nosotros consideramos que profesionalmente habíamos aprendido mucho más elaborando materiales nuevos, sobre todo audiovisuales, videoclips, porque la alumna elaboró nos facilitó el hacer esos vídeos, pequeños vídeos, realmente duran no más que 10 minutos, 5 minutos, y sin embargo el alumnado consideró que los materiales eran tremendamente aburridos. Vamos, por ponerlos en los extremos opuestos, ¿no? Entonces, lo más que nos chocó es que lo que más valoraba el docente en su desarrollo profesional, que no era tanto el compartir, que fue una experiencia bonita, el compartir actividades, el compartir materiales, reunirnos y elaborarlos todo conjuntamente, para nosotros había significado un desarrollo profesional positivo y, sin embargo, eso al alumnado había considerado que no. Entonces, la conclusión, el análisis que llegamos es que posiblemente no supimos integrar ese material en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Invertimos más esfuerzo en lo que fue el diseño del material, el desarrollo del material, y menos en su integración en el proceso de las aulas virtuales e incluso en interacción con la presencialidad, ¿no? Bueno, Ana, quiero que siga Pilar porque su experiencia ha sido completamente diferente en producción de ese material visual con alumnos. Yo gustaba el só de saber... 90% estaban muy interesados y muy contentos de tu experiencia, Pilar, que muestra ahí en la comunicación. Antes de pasar, quería só saber aquí una cuestión, si eran las actividades eran síncronas o asíncronas, es decir, que los contenidos eran distribuidos on demand, a la demanda por los alumnos, o si eran en aulas virtuales síncronas. Y segunda cuestión, ¿a qué nivel de enseñanza estabas a trabajar? Digamos, primaria, secundaria, educación superior. Okay. Universidad. Profesores universitarios. Sí, okay. sí, perdón. Y las actividades eran en el aula virtual y eran asíncronas. Entonces era una plataforma, sí. Un LMS, un Moodle o algo Moodle, semelhante. Moodle, de acuerdo. Perdona, lo di por hecho, plataforma Moodle. Porque se confunde por veces. Sí, plataforma Moodle, clases presenciales 60%, no presenciales 40% y tratamos, están totalmente integradas. Muy bien. Pilar, ¿puedes contarnos tu experiencia positiva con respecto a...? Bueno, el planteamiento a lo mejor es un poquito diferente. Nosotros planteamos que actualmente en el mundo que estamos viviendo totalmente tecnológico, tenemos que plantearnos el desarrollo de competencias mediacionales, porque realmente el alumno tiene que estar manejando y cambiando de tipos de lenguaje distintos. Entonces parece que solo le enseñamos a leer y escribir. Sin embargo, el poder traducir de un lenguaje a otro, de un lenguaje escrito al visual, del visual a la narrativa, a la música, la combinación a la complejidad de lenguajes, ¿no? Entonces, eso es una competencia en que ellos lógicamente van a vivir en ese espacio. Y entonces se nos ocurrió qué tipo de actividad docente podríamos hacer para potenciar esos desarrollos de competencias mediacionales que puedan trasvasar un lenguaje oral a escrito, pero además de imágenes, pero además audiovisual, además musical, es decir, con esa complejidad de lenguajes, ¿no? Entonces se nos ocurrió que con una materia, que es un concepto abstracto, que generalmente está verbalizado, nunca se puede visualizar el concepto de evaluación sumativa, por ejemplo, ¿no? Pues, cómo traducían un concepto de una materia a una narración audiovisual, cómo traducían la abstracción a una proyección audiovisual. Entonces, hicimos que pensasen conceptos, los que les gustaban más de la materia, y elaboraban con esas materias como una especie de vídeo en que se visualizase ese concepto. Tenía que ser en 3 o 4 minutos, tuviese una narrativa, en fin, una serie de pautas que le dábamos a nivel de desarrollo del diseño y bueno, pues se resolvió bien, pero nosotros le pasamos una evaluación para ver
si esa actividad en qué medida había desarrollado ese tipo de competencias mediacionales dentro del modelo de Chan, Y bueno, las valoraciones fueron muy positivas. Es una experiencia nueva, no sabíamos lo que iba a pasar, no sé, yo creo que es un primer intento de plantearnos esto y bueno, yo creo que aquí estamos pues, para que vosotros me aportéis comentarios o críticas o valoraciones, si ese camino puede ser interesante en el campo de la pedagogía, ¿no? Desarrollar ese tipo de competencias que van más allá de lo que es la lectura y la escritura, sino manejar los lenguajes audiovisuales, ¿no? como forma, porque además yo creo que la pedagogía también es transmisión, es formación, y la formación también tenemos que manejar esos lenguajes, ¿no? Javier, por favor, ¿podrías contestarle tú en el sentido de que en tu comunicación habéis estudiado cómo los alumnos escogen determinados programas televisivos, claro, y Pilar está formando a maestros, ella estaba dirigido en tu ¿era pedagogo también? Solo psicopedagogo. Sí. ¿No había ningún grupo de maestros? No. Psicopedagogo. En vuestra comunicación sobre el tema de cómo el alumno, el estudiante ve la televisión y escoge determinados programas, estáis vosotros en el nivel segundo, tercero de primaria, ¿no? Sí, nosotros venimos trabajando ya en una línea de comunicación, de educación mediática, educación para los medios, desde el punto de vista de la actualidad. Es decir, la idea un poco la dimensionalidad en la actualidad. La actualidad como problema, la actualidad como ambiente, circunstancia, que influye en todo. Es decir, en estudiantes, en padres, en familia, e incluso estamos profundizando ya, llevamos 2 o 3 investigaciones sobre comunicación adaptada también al contexto multicultural, es decir, incluso llegando a hacer análisis comparativos entre familias y alumnos y entre dentro de los alumnos y dentro de las familias. ¿Por qué hacemos este tipo de estudios? Porque consideramos sin duda, como dice Pilar, y lo ha dicho también el ponente, Rossi Josep, el tema del contexto de actuación, el contexto donde interviene la interacción es un contexto cada vez, podríamos por denominarlo de algún modo, ¿no, Ángel? Comunicativo, audiovisual, emotivo, conjuntado todo, es decir, es muy difícil extrapolar lo que sería esa dimensión, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que hay un factor emotivo que va unido al factor de vivencia, de cómo se vive el mensaje y cómo se vive, de alguna manera, la interacción con ese mensaje y la relación con la tecnología. Desde esta perspectiva a nosotros nos interesa mucho saber, conocer qué pasa en esos procesos comunicativos de interacción cuando uno ve una cosa y porque la ve, cuando uno elige y prefiere ver esto y no aquello. Es decir, esa dimensión es la que a nosotros nos preocupa también, porque estamos observando que hay homogeneidades muy similares, por ejemplo, en nuestros trabajos entre el alumnado. Es decir, el alumnado de primaria, por dar un ejemplo, el alumnado de primaria o de infantil, autóctono o inmigrante, por llamarlo de algún modo, aunque las dicotomías son más bien odiosas, pero bueno, para entendernos, no existen tales diferencias. Es decir, los medios nos igualan, no nos diferencian. Esta sería una hipótesis. Es decir, los medios masivos, los medios que recibimos, los medios de comunicación, los medios de lenguaje audiovisuales, fílmicos, todo el conjunto de medios nos igualan, no nos diferencian. Ahora, sí existen algunos contextos de diferencias, y eso es importante también trabajarlo desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la familia. Es decir, la familia, e incluso dentro de las familias procedentes de algunos determinados contextos de zonas, incluso comparando pues entre familias de procedencia árabe con procedencia ecuatoriana, tal, sí hay una diferencia en cuanto a la necesidad de comunicarse con lo que sería un poco su propia identidad, sus valores culturales, religiosos, y eso sí hemos constatado que hay diferencias en relación a la necesidad de seguir conectados con su país a través, por ejemplo, de determinados programas de televisión, vía satélite,
y la exclusión de determinados tipos de programas en relación al consumo en el que viven aquí. Es decir, sería un poco para entendernos. Los alumnos estarían muchísimo más integrados en lo que sería una cultura más homogénea, sin embargo las familias, y en función del país de origen, hay esa diferencia, el país de origen marca muchas diferencias entre lo que sería la necesidad o no de seguir con su propia cultura, con sus propios mensajes, con sus propios contenidos, y la no necesidad, porque no les apetece, porque no lo perciben como necesario, de integrarse. Ahí, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de los chinos, ¿no?, los musulmanes, de determinados grupos que sí constatan a nivel de familia como no tienen una necesidad comunicativa similar a otras necesidades. Pues digo que trabajar en la universidad, por lo que dice Pilar, con propuestas de este tipo, nos ayudaría a comprender mejor qué está pasando, cómo se vivencia y cómo se relaciona la actualidad. Es decir, que la idea no es... La idea es vivenciar eso. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué opino? ¿Qué valoro? ¿Qué elijo? ¿Por qué prefiero aquello? Intentar debatir dialógicamente, discutir. Ese sería un poco el resumen que podría decir. Bien, de alguna manera que el alumno, como hacían en la comunicación Pilar, era creativo, el alumno era activo, y yo quería que Ana Rodera nos comentara también, porque ella ha tenido una experiencia con algo que yo no conocía, pero gracias a tu comunicación, que son los blogs. Entonces, en su comunicación intenta ser creativo con esta herramienta, pero luego al final llega a la conclusión de que el alumno corta y pega mucho y que creatividad abunda poco, pero es tratar de utilizar una herramienta desde un punto de vista didáctico. Sí, bueno, yo lo que hice fue, ¿puedo decir publicidad? Sí. Estábamos utilizando un LMS que era Blackboard. Entonces era la asignatura de evaluación en línea, y lo que tenían que hacer como actividad era seleccionar unos artículos, bueno, 2 artículos concretamente que a ellos les parecieran de interés, y bueno, sintetizarlos y adoptar una postura crítica respecto a esos artículos. Entonces yo lo que hice fue darles algunos enlaces de repositorios abiertos de objetos de aprendizaje donde ellos podían ir, y yo les explicaba cómo funcionaban, las palabras clave que podían utilizar, y a partir de allí ellos podían seleccionar aquellos artículos que, bueno, cada uno considerase oportunos. Entonces, lo que también tuve presente es que muchos de los estudiantes estaban trabajando, entonces yo les di unos por defecto, por si no querían gastar su tiempo en buscar en el repositorio, ellos podían seleccionar esos. Tengo que confesar que algunos los utilizaron, otros no, pero la mayoría de ellos fueron a analizar alguno de los artículos que yo les dije. Entonces, aquellas personas que seleccionaban un artículo, lo que hacían era enviaban al foro el artículo que habían seleccionado, y yo utilizaba la plataforma Blackboard. Tienen una opción para subir enlaces. Entonces, lo que ahora haríais, bueno, podríamos hacer en Digo, en un marcador social como Digo Delicious, lo que hice fue integrarlo dentro de Blackboard, porque no me dejaban utilizar, por ejemplo, Digo. Entonces, los alumnos, si tú no querías buscar en el repositorio ni querías utilizar un artículo mío, también podías ir a estos enlaces que estaban dentro de la plataforma y coger algún artículo que hubiera seleccionado un compañero. En la actividad también yo les ofrecía unas pautas para cómo tenían que realizar el análisis de ese artículo, ¿no? Cómo podían ellos despertar su actitud crítica. No era simplemente ten el artículo, léetelo y allá tú, sino que les explicaba un poco el proceso que podían seguir. Y después, por otro lado, también les decía que podían participar en su evaluación. Yo elaboré una escala de Likert con una serie de preguntas que no solo estaban relacionados con el producto final, sino con todo el proceso, ¿no? Había aspectos de comunicación, aspectos del manejo de la herramienta, ¿vale? Pero ellos podían subir al foro alguna propuesta para que yo la incluyese dentro de esta rúbrica de evaluación. Bueno, el resultado es que nadie aportó ni un solo criterio, igual es que yo no fui lo suficientemente motivadora, entonces la evaluación se hizo sobre los criterios que yo ya había establecido. Entonces, para el uso de la herramienta de Globster, es una herramienta totalmente gratuita, ¿vale? Y lo que os permite es hacer pósters digitales, en los cuales podéis incluir audio, podéis grabaros y se sube directamente, podéis poner enlaces a YouTube o a presentaciones de SlideShare, o, bueno, permite muchas cosas. Incluir, embeber en muchos elementos tecnológicos, ¿vale? Entonces, esto está en línea, puedes hacer tu póster privado, entonces cuando tú quieras lo abres, ¿vale? Y puedes comentar los pósters de los compañeros.
Entonces lo que pasó fue que, bueno, fueron bastantes creativos en el sentido de que la herramienta al final la supieron utilizar bastante bien. Ellos te ponían su música de Vivaldi, que no tenía nada que ver con evaluación en línea, ellos te ponían sus flores y rayos por ahí en medio, ¿vale? Pero, o sea, la verdad es que no hicieron, lo que hacían era copiar y pegar literalmente el abstract de los artículos. Y la actitud crítica, hubo muy pocos alumnos que, por ejemplo, utilizasen la opción de subir pues, su comentario, un vídeo, ¿vale? Diciendo, pues me parece esto, me parece lo otro, lo relaciono con. Entonces, en este sentido, estoy un poco frustrada porque creo que no les supe despertar esta actitud crítica. No solo creo que es culpa de ellos, porque quizá vienen con un bagaje de el profesor dicta y yo hago. Por ejemplo, ellos me decían, es que nosotros somos ejecutores no pensadores, el profe me dice haz esto y yo lo hago, y punto. Y dice, y al tú decirnos que hagamos algo creativo, nos chocan porque nunca nos hemos planteado esta situación. Entonces, bueno, por este lado, los resultados son negativos, pero para mí son positivos, porque quiere decir que el alumno, cuando tú estás allí casi 24 horas, porque también lo tengo que decir, porque surgen muchas dudas, no solo técnicas, que yo ya les puse diferentes enlaces a vídeos muy cortos de cómo manejar la herramienta o tutoriales, porque si tú pones un vídeo de 10 minutos nadie lo ve, pero si tú pones un tutorial de 2 minutos, la gente pues lo mira, o nada, 5 hojitas, la gente se lo puede mirar y puede empezar a trastear con la herramienta. Entonces, a pesar de que los resultados son negativos, para mí son positivos porque cuando tú te implicas y el alumno lo percibe, ellos están contentos, ¿vale? Entonces yo creo que se tiene que seguir en esta línea. Lo que pasa que para el profesor es un esfuerzo, bueno, es que acabas agotado. ¿El Blogger ha sido la pauta de todo el curso? No, utilicé Twitter también, Twitter, y después también utilicé la herramienta para hacer mapas conceptuales que se llama CMap Tools. Y entonces... Yo creo que podría seguir Ángel porque la comunicación vuestra va sobre eso. Bueno, sí. Ángel o alguno de la... Pepe Peiras. Nada, nosotros hemos hecho un pequeño proyecto que está inserto dentro de la convocatoria del Servicio de Formación del Profesorat de la Universidad de Valencia de creación de materiales digitales, y entonces elegimos el CMap Tools, que es bastante conocido por todo el mundo, un programa para crear mapas conceptuales, y entonces pensamos que para formar a profesorado que no lo utiliza, e incluso para el alumnado, pues hacer una serie de videotutoriales y colgarlos en línea y tal. Entonces, lo hemos realizado, son videotutoriales muy cortos, de unos 10 minutos, para que no se aburran, y así, pues por lo menos para picarles un poco la curiosidad y lo utilicen. El profesorado en sus clases, los alumnos para recoger esa información, organizarla, estructurarla jerárquicamente, y todo ese material está alojado en el repositorio de objetos digitales de la Universidad de Valencia, que lo tenéis en la comunicación, la URL, y cada uno de los videotutoriales también tenéis en la comunicación sobre qué va y el link para poder acceder a él. ¿Qué se pretende con ello? Pues nada, pues el facilitar ese material, y posteriormente creo que se van a hacer una serie de cursos abiertos al profesorado y al alumnado en general. Simplemente era decir bien, eso. yo lo he pasado a papel y la he leído vuestra comunicación en papel, no he tenido ocasión, pero es de libre acceso, ¿no? ¿Podemos Sí, es de libre acceso. El servidor ese es de la Universidad de Valencia, sí, pero es de libre acceso para todo el mundo. Entonces ya podéis acceder a ellos. Aunque el material todavía no está en fase de evaluación, pero está todo alojado y está abierto completamente. Es que a mí me llamaba mucho la atención, la herramienta no la conocía, pero las posibilidades que presentaba de decir, utilizar el mapa conceptual en una presentación a gran grupo, ¿no? Por ejemplo, puesto que podía ser usado como una herramienta de apoyo a presentaciones. Claro, pues lo puedes utilizar como un índice en el que entras una serie de documentos, una serie de multimedias y tal que tú utilizas en tu docencia. Al mismo tiempo lo puedes utilizar como mapa conceptual para estructurar toda tu información que le estás dando a los chavales. Ellos lo pueden utilizar también para recoger toda esa información y estructurársela también como ellos crean hacerlo. O sea que es una herramienta bastante potente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Claro. Había hablado de redes sociales y yo no sé si está por aquí porque no he contactado con Carlos Ambujo, que ha hecho una comunicación sobre Facebook de la Universidad San Carlos de Guatemala. No está entre los presentes. Bueno, yo entonces le daría la palabra a Joaquín, que su comunicación sobre ética y brecha digital pues también relaciona el profesorado y el alumnado
especialmente en centros de enseñanza no universitaria, ¿no? Porque estabais haciendo un posgrado para gente de enseñanza no universitaria y a raíz de ahí es donde viene la investigación. Qué subidón cuando te da la palabra, ¿eh? Bueno, nosotros, nuestra reflexión es que al formar docentes de secundaria, en una asignatura que es lo que nosotros en España llamamos un ladrillo, que es de ontología profesional, como parte de una profesionalización, ¿qué estaba pasando al final, ¿no? O sea, porque lógicamente pues hay un proceso de moralización de estos futuros gestores de cualquier tipo de proyecto. O sea, no está dirigido no está dirigido inicialmente ni necesariamente a formadores a coordinadores TIC, o está dirigido a docentes. Sin embargo, muchos docentes se matriculan en este tipo de formación intensiva porque esto sería ha sido objeto y puede seguir siendo objeto de otras investigaciones, pues para romper un poco el miedo que tienen de sus carencias cuando se relacionan con adolescentes, todos estos mitos que hay de los nativos digitales, etcétera, de los que también se podría hablar en este momento o en otros momentos, ¿no? Toda una mitología y unos mensajes casi publicitarios, unas frases que se van acuñando que están, como sabemos, nosotros que trabajamos en este campo, bastante alejadas de la realidad que nos estamos encontrando, ¿no? Pero se repiten y se repiten y son como pegatinas, ¿no? Que van apareciendo por la ciudad. Y nosotros lo que hacemos es un trabajo de ontología profesional pensando en que estas personas podrían coordinar un trabajo en un proyecto, desarrollar proyectos en los que están incluyendo contenidos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la sorpresa, a lo mejor no hemos respetado la ética en la investigación, pero la sorpresa después de los procesos de formación es que los profesores de secundaria tienen como una doble moral, ¿no? O sea, una cosa es lo que yo, y nos pasa mucho con los profesores de secundaria y en general con todo el grupo. Es decir, yo tengo un tipo de conducta o me desenvuelvo de una forma en la red, pero yo hago tengo un discurso en relación a cómo cómo funcionan los adolescentes, ¿no? Hay una de fondo, lógicamente, en este análisis que nosotros hacemos en torno a lo que supone la formación continua de docentes en todos los niveles, que tiene que ver pues con el malestar en la secundaria, con el papel de los adolescentes, con las relaciones que se establecen, con el tipo de realidad profesional que tienen los docentes. Por supuesto que hay muchas variables que convendría analizar, pero es muy curioso que en esta pequeña excursión que hemos hecho con una metodología de tipo cualitativo, recuperando a través de portfolios, de tecnografía, de técnicas de este tipo de las que señalaba Ana Rodera, y otras de naturaleza creativa, recuperando un poco el imaginario de nuestros colegas en secundaria. Y bueno, todavía se pueden trabajar muchas cosas. El tema de la ontología profesional, como seguramente sabéis, se puede abordar como una norma moral, o como una moral sobre una moral, o se puede abordar desde la perspectiva, como intentamos abordarlo, de ciencia, tecnología y sociedad, lo que se está haciendo de ontología para ingenieros. Hay un señor de la Universidad de Hong Kong que se llama Lin, que tiene un cuestionario. Es decir, lo intentamos abordar desde una perspectiva de una reflexión de trabajo en equipo y una moral generada colectivamente por los profesionales que están trabajando en los centros. Esto lógicamente no está en la secundaria española y no sé si en la lógica de los educadores en el resto del mundo occidental, ¿no? Pero a nosotros lo que primero nos anima mucho a seguir trabajando en esta dirección, intentando hacer emerger con este tipo de técnicas que se han mencionado y otras, el imaginario de nuestros colegas que trabajan en secundaria. En segundo lugar, nos da mucha fuerza para trabajar una asignatura ladrillo, porque nos parece que es muy necesaria, ¿no? Y que esa doble moral está presente, porque la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo es posible que estos docentes
vayan a trabajar con adolescentes si ellos están utilizando un doble discurso? ¿Cómo van a trabajar con adolescentes con tecnología? Esto es una tarea imposible, porque hay un doble discurso que está ahí, ¿no? Entonces, tanto repetir, no hace falta formación, no hace falta formación. Vale, ustedes tienen formación, 25 años de formación. ¿Ahora qué quieren? Ahora queremos tecnología. Tomen, somos Argentina ahora, que somos muy ricos, o Brasil, y tienen todos ustedes tecnología. Muy bien. ¿Y ahora qué falta? Pues ahora parece que lo que faltaría sería una deontología nueva, o una manera de relacionarse con los jóvenes nueva. Y eso es lo que nosotros nos parece que se puede plantear en este tema. Vale, yo querría enlazar esta idea que ha presentado Joaquín con una comunicación que hay sobre redes sociales y diferencias intergeneracionales. Yo al leerla me alegraba mucho en el sentido de que creía que había una gran diferencia, pero efectivamente si me miraba a mí mismo, yo estoy en Facebook desde hace año y medio o cosas así, pero hace 2 años, la diferencia entre hace 2 años y ahora ha cambiado mucho y ya no hay tanta diferencia intergeneracional, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y la diferencia entre Europa, España, Estados Unidos, ¿tú eres el que ha realizado ese trabajo? Sí, bueno, recogimos datos desde el 2007, pero recogíamos datos de centros, sobre todo... Perdona que te corte, no lo digo. ¿De dónde sois? ¿O por sí, identificarlo, el nombre? O... Universidad del País Vasco, Sergio Antuna, y bueno, pues, nace un poco esta investigación como producto de... ¿De nombre? ¿De nombre? John Antuna. John Altuna. John y de apellido Altuna. ¿Y Amenábar está también por aquí, no? No, por saber un poco por dónde trabajamos, en qué zona. Sí. Me pierdo. Sí, formamos un grupo, Arcaizalarekin, Nere Amenábar, John Altuna y Juan Ignacio Martínez de Bonetti, y nuestra investigación nació producto de la necesidad de los padres, sobre todo, pues bueno, viendo que sus hijos utilizaban internet y sobre todo en concreto las redes sociales, se encontraban perdidos, y desde 2007 pues nos han ido pidiendo charlas en diferentes centros. Entonces íbamos cogiendo datos, y ya no solo a nivel, vamos a decir, del País Vasco, sino bueno, en Cataluña, a nivel nacional, en Italia, en Reno, en Estados Unidos, y dijimos, bueno, vamos a ver con estos datos a ver qué diferencias hay o qué comparaciones hay. Por una parte, nos parece muy interesante pues, ver el uso que hacían los chavales, sobre todo fuera del ámbito escolar, debido bueno, pues que la tecnología, bueno, que queremos introducir en la escuela, pero ellos ya la han utilizado fuera de la escuela, ¿no? Entonces un poco aprendizaje no formal, y luego ver las necesidades de los padres con respecto a la educación de esa tecnología, si sería capaz o no. En comparación, partíamos también de Prensky, bueno, pues nativos y no nativos digitales o inmigrantes digitales, y viene un poco el artículo a desmitificar esa gran diferencia. Nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues ellos siguen, bueno, pues muy, vamos a decir, utilizando mucho, no didácticamente, pero dándole mucho en concreto a ciertas aplicaciones, sobre todo redes sociales, pero en otros aspectos estaban muy perdidos. Y sobre todo hemos comprobado que va por franjas de edad, es decir, hasta los 12 años, bueno, sí hay algunos en las redes sociales, hacen uso, pero hacen uso de elementos muy concretos, Messenger y otras aplicaciones o juegos, pero no creíamos que no los podíamos agrupar como que tuvieran una competencia digital importante como para considerarlos nativos digitales. Entonces, bueno, hacíamos esa comparativa, cogíamos todos los datos de Europa y los de Estados Unidos, y vemos que ahí, por ejemplo, los padres nos sacan muchísima más diferencia. Ahí el uso que dan a las redes sociales los padres y las madres es ya algo mucho más habitual, que aquí casi el doble de los padres y madres de Estados Unidos están en las redes sociales frente a los de Europa. Nuestra muestra tampoco es muy grande o muy representativa, tampoco podemos generalizar, pero en los centros en los que hemos visto esto, pues bueno, pues lo hemos reflejado de esa manera. Pero una cosa que me llamaba la atención era que no hay tanta diferencia entre los padres entre 30 y 40 años y los padres de 50 a 60. Eso, hicimos una... prácticamente como si lo usáramos igual. No tanto, el pico en el alumnado estaba, bueno, vamos a decir, entre los 16, 18, ahí está el pico, que el 90 y tantos estaba, pero sin embargo de 30 y 40 ya estaba un 30-40%, y bueno, y luego cogiendo las medias, a partir de los 20 y tantos años bajaban, o bajan en los jóvenes, no es tanto como en los 16-18 años, y
digamos que hay ese pico en la adolescencia, pero luego parece que va descendiendo progresivamente. Y no es la diferencia de todo o nada, como igual Presky podía hacer en sus primeros. De todas formas, Presky no decía eso, ¿no? Bueno, el artículo fundante de Presky hablaba de las posibilidades de la tecnología, no hablaba de, vamos, no sé. O igual se le ha atribuido una interpretación de la frase turística nativo digital o de la frase publicitaria nativo digital, que yo creo que si se ve que es un artículo cortito, dice una cosa que en definitiva no es eso que atribuimos, ¿no? En relieve el que no les podemos considerar nativos digitales, sino que necesitan por detrás mucha más educación o formación. No podemos decir, como ya son nativos, no necesitan, no. Hay mucho más por detrás que creo que es de nuestra labor, y parte también de los padres de las familias que están demandando. Nosotros sale esta investigación producto de la necesidad de las asociaciones de padres y madres que piden charlas para formación en estos ámbitos. Creo que es un ámbito en el que tenemos mucho trabajo. Tienen mucha preocupación los padres en ese ámbito, hay mucho problema de cyberbullying, de ataques a la gente muy joven. Yo me he tranquilizado en el sentido de que creía que los muy jóvenes, menores de 12 años, entraban más de lo que han salido en vuestros resultados, ¿no? Que el punto clave de alto estaba entre 16 y 18, que me parece lo normal, más o menos. Claro, hemos puesto datos hasta el 2010, estamos recogiendo ahora el 2011 y 12-11 está subiendo. Quiere decir que de un año para otro los datos se nos quedan también. Pero son edades reales, son las edades que ellos ponen que tienen en la red. Nosotros porque ahí puede haber también diferencias. Sí, en las charlas que hemos ido a los centros también damos charlas a chavales de quinto y de sexto. Y ahí sí que nos reconocen que ellos entran con perfiles de 13, 14 para que no les pongan pegas, o incluso de 18. Pero en los datos que tenemos, ellos reconocen que están en las redes sociales. Pero pensábamos que todavía estaban más, hace un año. Ahora estamos recogiendo datos y vemos que esos números están subiendo. Por andar, perdona, ¿podemos Sí, claro. Por andar, es que también nosotros estamos haciendo una investigación en un proyecto sobre esta temática, y el tema de familia nos preocupa mucho, el tema de escuela-familia, estamos también trabajando, y has dicho algunas cosas de la familia, ¿no? La percepción de la familia, por ejemplo, la percepción hacia el uso, ¿no? Y la interacción en las redes de sus hijos, es decir, cómo surge, porque me interesa mucho vuestra experiencia, conocerla, o sea, ¿qué habéis visto vosotros? ¿Cuál sería un poco la motivación de la familia? ¿Por lo que decía Paco, porque hay peligro en la red, o porque hay una necesidad a lo mejor emotiva o comunicativa, ¿no? En plan positivo? Es decir, estaría un poco esa visión, ¿la positiva o la negativa? Es decir, lo que le lleva a los padres a... En las propias charlas hemos visto discursos muy divergentes. Desde la madre, que en cuanto hemos no queriendo dar digamos un discurso negativo, pero en realidad queremos dar la realidad, es decir, que hay ciertos riesgos, y la madre, al conocer esos riesgos, es decir, desde mañana corto internet o apago la wifi, hasta otras posiciones, bueno, pues tengo que estar más tiempo, tengo que acompañarle mucho más. Es decir, nosotros orientamos hacia un acompañamiento, una educación, pero algunos, al conocer los riesgos, el primer impacto se asustan bastante. Hay otra respuesta que puede ser, al primer impacto, me abro una cuenta en Facebook, sí, para intentar conocer algo, o sobre todo cómo se claro, mueve la herramienta. Bueno, en una de las charlas dejamos en un aspecto teórico, pero en otras repetimos y junto con ellos les creamos una cuenta en diferentes redes sociales para que conozcan no solo una, porque la diversidad también de redes sociales es amplia, y lo que te permiten unas no te permiten otras. Entonces solemos hacer también ese segundo paso de la mejor forma para conocer este ámbito es que estés dentro, y bueno, pues desde ahí tirar un poco adelante e intentar hacer esa formación que creo que muchos necesitan. Y hablamos de familia, ¿de qué edades? Estamos hablando de 12 a 16, por ejemplo, de 12 años a 16, la secundaria obligatoria. Sí, sobre todo hemos cogido quinto y sexto de primaria y luego todo secundaria. Y secundaria. Sí. Y los padres en torno a partir de los 30, incluso hasta los 60, esos márgenes. ¿Habéis encontrado algunos de los alumnas que hayan encontrado a sus padres en Twenty, en Facebook? ¿Qué es lo que piensan?
¿Qué es lo que piensas tú? No, es que... Como si te encuentran en la discoteca donde van. Es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Una primera postura a mí de... me ha sorprendido muchísimo la reacción que tienen. Los padres. No, los sí, hijos. sí, Los hijos que vengan sus padres en Twitter o en Facebook. ¿Sí? Sí. La reacción de algunos es que no esté, para que no se entere. Es la primera reacción del alumnado en general. La de los padres es de intentar controlar. Algunos padres nos decían, ¿me puedes crearte una cuenta? O te puedes crear tú y me puedes invitar para luego entrar en la de ellos. Es decir, o sea, hablas con el hijo y pregúntale si te agrega como amigo o no. Y si no, pues... Pero, quiere decir, el querer saltarse y saber lo que están haciendo sin decirles a ellos, ¿no? Era una primera postura de algunos. Pero bueno, y es... quiero decir que no tenemos tampoco una solución o una receta, porque también dependiendo de la complicidad que tengan padres e hijos, pues bueno, con unos pueden haber un trato cordial y no hay ningún problema, y otros se cierran en banda y son como dos islas, ¿no? Esta temática en vuestro país, ¿cómo va, por ejemplo? Por recoger... El tema, la situación ahora es, no tengo los datos de uso, sí se ve en la adolescencia un uso altísimo de las redes sociales, y yo los estaba escuchando y en realidad, discúlpenme, recordaba un caso muy particular, sobre todo con la pregunta que decía el profesor. En una situación de un colegio secundario encuentran a un grupo de 6 niñas fumando marihuana en el típico problema escolar de nivel medio. Aparece entonces un grupo de padres. El grupo de padres de ese curso está conectado por un grupo de Google y tiene una lista en que se cambian datos como por ejemplo mañana hay paro docente, cosas de esas, o qué hacemos con el viaje de egresados, temas que tienen que ver con la actividad de la división del curso este. Y lo que sucede ante esta situación de consumo de drogas es que los padres empiezan a tratar a través de la lista de correo qué actitudes tomar frente a los hijos. Y en lo mejor del debate dentro de la lista aparece un padre que dice: me he enterado por Facebook que nos están espiando y que por el Facebook todos los chicos de la división han recibido copia de todos nuestros intercambios. ¿De qué país es? Argentina. Argentina. Es decir, me llamó mucho la atención esto, porque es justo lo que hemos vivido hace poco en un colegio en Buenos Aires. Es que una de las comunicaciones que ha venido el ponente se llamaba Facebook como herramienta para la educación. Entonces, esta persona que es de Guatemala y que no tenía plataforma en su universidad y nada, ha utilizado Facebook como modo en el cual dice: contra, lo que pongo en el muro lo leen todos mis estudiantes. Y llegó a un acuerdo de tal manera que todas las asignaturas que impartía utilizaba Facebook para ello. Quizás en ese sentido yo al menos sí tengo que aprender mucho, porque no sabría cómo hacerlo también como utilizo la plataforma Moodle, ¿no? Hay una experiencia muy interesante de Pisitelli, el profesor creo que se refieren. Está publicado en internet, ahora no recuerdo cómo se llama exactamente el libro, pero está publicado en internet si lo buscan. Pisitelli con doble L. Está en internet relatada toda la experiencia de trabajo a nivel universitario, de grado. Una experiencia de grado en la carrera de comunicación social, dictó todo el curso por Facebook. Bien, no me quiero dejar a nadie sin intervenir, porque, por ejemplo, Susana Álvarez ha tenido también una experiencia de uso de las tecnologías para la traducción especializada. Cuéntanos un poquito de... Perspectiva completamente diferente. Esta experiencia, que está basada en el uso de la plataforma BSCW, también de trabajo cooperativo, que es un poco lo que hemos hablado al principio de las intervenciones, se llevó a cabo dentro de un proyecto de innovación de la Universidad de Valladolid, que es de donde vengo yo, y concretamente en la Facultad de Traducción. Por eso digo que tengo una perspectiva diferente, ¿no? Porque aquí más o menos todo el mundo sabe pedagogía, psicopedagogía, pero bueno, yo creo que al hablar de tecnología aplicada a la educación, en cualquier ámbito lo podemos, ¿no? Por esa transversalidad que hemos hablado antes. Entonces fue una experiencia que se llevó a cabo con esa plataforma, que no sé si conocéis,
¿no? Es una plataforma que permite diferenciar, o por lo menos como la planteamos nosotros, diferenciar distintos roles, asignar a cada alumno un rol dentro de un grupo colaborativo y trabajar de forma cooperativa para un fin, ¿no? Que en este caso era la realización de una traducción, una base de datos con un determinado programa, etc. Entonces, fue una experiencia que, como comentaba antes Ana, para el docente es bastante complicada porque implica, en primer lugar, la estructuración de los roles, las tareas de cada uno de los roles, etcétera, que ya lleva mucho tiempo, y estar detrás para todas las dudas que surgieran. La experiencia, en realidad, a mí, o desde mi punto de vista, desde el punto de vista del docente, que en este caso era yo, fue muy positiva, pese al trabajo que había detrás, y para los chicos también, porque en realidad, bueno, pasamos al final un cuestionario de valoración final de la experiencia, y los datos eran muy motivadores, porque todos ellos estaban muy de acuerdo con esa metodología. También especificaban que les había costado muchísimo más esfuerzo que en una asignatura o en una actividad, digamos, de tipo convencional, pero que les había resultado muy interesante porque veían también un acercamiento a la vida profesional. Esta es una herramienta que en el campo de la traducción de las agencias se suele utilizar bastante, y ese fue uno de los principales motivos por los que la planteamos dentro de la asignatura. Entonces veían esa vinculación con el mundo profesional que les parecía muy, digamos, un punto muy motivador para el trabajo. Por otro lado, uno de los inconvenientes que manifestaban ellos es que necesitaba una formación previa. Es un poco lo que decíamos antes. Claro, están acostumbrados a utilizar determinadas tecnologías, pero evidentemente si es una herramienta nueva tienen que conocer esa herramienta nueva, formamos un seminario, etcétera, etcétera, para que ellos conocieran y vieran todas las posibilidades que tenía, y claro, eso, digamos, lo consideraban como un hándicap porque implicaba tiempo y implicaba, pues, digamos, un esfuerzo adicional aparte de la tarea que tenían que realizar. Pero yo creo que resultó, como os decía, una experiencia muy positiva y en la que seguiremos trabajando. Quizá lo que hemos planteado, esta fue una experiencia que hicimos el año pasado, y un poco enlazando con las ideas que hemos visto al principio, lo ideal o lo que hemos planteado para este curso, para el segundo cuatrimestre, es trabajar de forma cooperativa también entre nosotros. Es decir, esto se planteó en una asignatura que era de traducción económica, y este año lo que se va a plantear es, en el marco de esta asignatura y de otra, plantear un proyecto colaborativo dentro de las dos asignaturas en la que utilicemos también esta misma plataforma con la distinción de roles, pero con un fin común para las dos asignaturas. Entonces, a ver cómo resulta esa experiencia que vamos a poner en práctica este año. Bien, si os parece podemos enlazar esta experiencia con la que han tenido... Ah, perdona. Bueno, eu gostaria de hacer algunos comentarios. Uno, empiezo por lo último, que es sobre la utilización de plataformas de traducción. Eu tenho uma experiência muito negativa sobre a utilização de plataformas de tradução, desde Dragon Dictation, Google Translator y otras, porque digamos... Antonio, yo creo que ya se refiere a una herramienta colaborativa que es clásica, que yo no sé si tiene un formato nuevo, un interfaz nuevo, que es BSCW. O sea, es un espacio de colaboración, quizá el primer espacio del año 2000, que yo no sé si ahora hay una estructura nueva, y es como si utilizas Moodle en formato foros. O sea, tiene esa idea, ¿no? Sim, sim, eu estava transmitindo minha experiência com ferramentas, digamos, em alguns contextos. Por exemplo, uno que é a utilização de aulas virtuais síncronas para trabalho com sordos. Es decir, que si tú estás, digamos, y con multimodales, es decir, que si tú estás hablando, tienes que tener un traductor de lenguaje gestual simultáneo, y eso es un abordaje. Otro es, por ejemplo, la semana pasada ha hecho una ponencia o digamos una coordinación de un debate en Rusia. Y si tú hablas inglés para los rusos es lo mismo que si estás hablando chino porque no te entienden. Entonces mejor traducir con subtítulos aquello que estás presentando, y si tú vas a traducir
formato automático de inglés a ruso te da más o menos escribir chino, porque no se entiende. Digamos, es que se considera que há um esforço muito grande para utilizar herramientas hoje automáticas, para que estamos em um momento debutante e que não se pode utilizar, digamos, com muita segurança, porque não nos dá exatamente uma tradução efetiva, digamos, nos dá melhor que nada, pero que não se pode dar confiança total. Outra questão que queria falar era sobre a questão de cortar y pegar. Me parece que has sido tú que has hablado. La cuestión de cortar y pegar me parece extremadamente importante, pero falta un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es como, yo he estado en una conferencia hace unos años y la señora que estaba a mi lado decía, ahora no es necesario crear nada, vamos a internet y copiamos, pegamos, copiamos, pegamos. Y yo me quedaba horrorizado y dije, un momento, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay que poner el nombre del autor de donde se copia y el nombre del sitio donde se ha copiado. Y esto transforma totalmente lo que vamos a publicar. Porque transforma, porque transforma un plagiador en un investigador. Porque si tú puedes añadir ainda algo, entonces fantástico. Pero que si no consigues añadir, al menos poner el nombre. Y esto es un mensaje muy importante a pasar a nuestros alumnos. Porque si no les vamos a decir, hay una tendencia para copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar y está. Perdona. Nada. Referente a eso tenía que decir que también no solo copiar y pegar, sino que también tienen que construir ese conocimiento. Sí, eso es criticar. Para los que lo conozcáis, es Gabriel Herrada, sí, de la Universidad de Salamanca. A pesar de mi acento de Almería, estoy... Y realmente ha presentado una comunicación que va en esa línea. Quizás sea tu tesis o esté a punto de salir. Mi futura tesis estamos todavía dándole forma, pero va sobre eso. Y yo creo que en ese sentido tiene mucho que ver con muchas de las cosas que habéis hablado aquí, porque en verdad, y lo que ha hablado, que se ha oído ya el doctor Rossi, pero lo que ha hablado sobre el cambio de tareas. Dejó la cámara. Les saludo cuando me vea. El cambio de tareas que exige el Espacio Europeo de Educación Superior, exige un cambio de tareas por parte del profesor, un nuevo rol por parte del profesor, y exige que los alumnos tengan una serie de competencias relacionadas con lo que ha dicho el trabajo de la doctora Pilar y su grupo, que han hecho, pues, yo creo que han trabajado cosas relacionadas que están muy en boga hoy en día, sobre todo desde 2005 que salió el libro de Meyer, perdonen mi inglés, The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Ese es un libro que está muy en boga en torno a lo que son el aprendizaje multimedia, es decir, no solo lectura y escritura. Ahora bien, ¿poseen realmente los alumnos que acaban de entrar a la universidad ese tipo de competencias? Porque nosotros podemos orientar, podemos guiar, podemos hacer diferentes diseños, pero si esos alumnos no vienen con cierta base, o si no tenemos tiempo, ya sea por el tiempo que tenemos, por los programas, lo que sea, de darle cierta formación en eso, y eso es lo que investigamos nosotros. El año pasado hicimos un estudio piloto sobre lo que puede ser nuestra tesis doctoral, en la que nosotros nos centramos en las habilidades que podían tener los alumnos relacionadas con el hipertexto, los textos digitales. Los textos no lineales, porque digitales podemos colgar un texto que se puede leer linealmente. Podemos acceder a diferentes textos más rápido, pero siguen siendo lineales. Textos no lineales. Entonces esos textos implican otro tipo de conocimiento que existía ya antes, sobre todo en ámbito investigador. Nosotros cuando leemos un libro o buscamos una información, por ejemplo, sobre aprendizaje colaborativo o sobre Facebook, sobre lo que sea, nosotros no solo nos leemos un manual, ahora hay mucha información y antes la había. Nos leemos un libro, nos leemos otro, cogemos ideas y construimos inductivamente. Ahora la diferencia que hay es que la información podemos acceder más rápido a ella y se actualiza también muy rápido. Entonces, tenemos que ver qué tipo de competencias poseen estos alumnos, porque sí, tenemos que cambiar de modelo, pero ellos también tienen que cambiar, no solo nosotros, tienen que cambiar con nosotros y tenemos que dotarles de la formación específica adecuada en relación con eso. Nosotros hicimos
un hipertexto que lo integramos en una web que hacíamos una introducción, le explicábamos la tarea y luego teníamos 3 recursos. De ellos era un hipertexto que habíamos elaborado nosotros sobre aprendizaje colaborativo. Y en ese hipertexto, la macroestructura, para que nos entendamos los que no estén relacionados con lo que es la lectoescritura, las ideas principales de ese texto estaban registradas no solo en el texto lineal, sino que sobre todo se concretaban dentro de cada hipervínculo. Así podíamos saber si los alumnos eran capaces de, se metían los hipervínculos, qué información utilizaban o qué información no utilizaban. Para hacer la evaluación utilizamos un cuestionario que lo elaboramos a partir de la lectura de diferentes teóricos tipo Van Dijk, Meyer, y para comparar lo que ellos habían aprendido con lo que se supone que un lector experto habría. Y después hicimos un análisis de contenido de cada una de los escritos que hacían, que me lo mandaban a partir de un WordPress que utilizamos. Ellos escribían el cuadro de texto, lo que consideraban, y me llegaba a mí eso. Una vez que hicimos el análisis, comprobamos que el principal defecto que tenían estos alumnos es que no partían de una planificación. Es decir, si yo no parto de un objetivo a la hora de hacer lo que sea, de buscar información de lo que sea, es que eso es lo más básico. Si yo no parto de un objetivo, ¿dónde voy? ¿Me dejo llevar por lo del autor? Vale, muy bien. Ellos mismos lo indicaban. Yo construyo la macroestructura, identifico las ideas principales, me dejo llevar por la progresión temática, supuestamente el autor, pero luego veíamos el programa este que hacíamos del corta-pega. Corta-pega, pero no le doy ninguna estructura. Si yo corto y pego y le doy alguna estructura, pues dentro de lo que cabe lo puedo estar integrando lo que yo corto, le estoy dando un modelo de la situación y lo estoy integrando y puedo mostrar que lo estoy integrando en mis esquemas mentales, pero si no... Y sobre eso estamos de tu comunicación. Yo pensaba que él me había interrumpido para hacer un comentario, no, me ha interrumpido para hacer una comunicación. Bueno, puedo contar una tesis. Bueno, para continuar mi comentario, lo que Pilar nos ha presentado me parece muy importante, porque hoy tenemos temas relacionados con comunicación didáctica que se ponen de forma totalmente distinta do que se ponía há 10 anos. Hoy nós vamos a muitos debates e muitas conferencias e vemos que unos PowerPoints que tienen 20 líneas por diapositiva, que unos y otros se van en muchas vueltas y nada de concreto, y otros tienen 50 cuadritos que no dicen, no se consegue ver nada, que son un guía para el presentador y no un instrumento de comunicación didáctica. Y sobre el instrumento de comunicación didáctica temos que saber utilizar, nosotros docentes que temos que saber utilizar las herramientas fundamentales, la voz. Muchos usan la voz de una forma totalmente antipedagógica y antididáctica. Otros no lo saben mínimos de comunicación non verbal. Y para hacer un vídeo no es solamente poner la cámara a funcionar, hay que saber estructurarlo. Por eso muchas veces tenemos comentarios, no sé quién ha dicho que los vídeos eran muy malos. No, los vídeos tienen que ser compactos, con una lenguaje propia, y cada instrumento de comunicación, como Pilar ha dicho muy correctamente, tiene que tener una semántica propia. Tenemos que saber adaptar las semánticas a la escrita, las semánticas a los vídeos, las semánticas a las presentaciones multimedia. Y para terminar, les quería decir que este mito de los digitales migrantes y de los digitales nativos es un mito, porque la datación cósmica virtual es 2003, que es el primer ordenador. Es decir, como yo he nacido antes de 2003, yo soy un dino digital, no soy ni virtual ni migrante. ¿Y por qué? Porque los dinos digitales, los dinosaurios han nacido hace 60 millones de años, entre 60 y 230, y mi sogro, que tiene más que 90, todos los días está frente a 2 ordenadores, y por eso es un super dino digital. Yo quiero hablar también la presentación de Javier, porque es que a mí me hizo reflexionar mucho, es que todos estamos dando el grado ya, y en el grado se dice, lo importante es que el alumno construya el conocimiento, y lo construye a partir de esos documentos, y esos documentos son hipertextuados, claro. Tú has analizado la comunicación no solamente cómo saca ideas de un documento hipertextuado, sino también cuando se pone a escribir, cómo lo hace.
qué estructura tiene. Y realmente es una reflexión fundamental, puesto que damos por hecho que el alumno va a saber descifrar los documentos y luego no es cierto. ¿Me dejas hacer una con lo que decía de la doble moral del profesorado? No sé hasta qué punto nosotros también tenemos una doble moral, es decir, sabemos totalmente los discursos, las teorías que